Ante todo les saludo. ¿Qué tal, licenciado? Y ante todo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Icar. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. A ver, hay varios temas. Reactivación de la economía, empleo, seguridad, caja del Seguro Social y otros temas también que en breve vamos a esbozar. Pero en primera instancia, la situación coyuntural, el manejo que se ha dado por parte de la cabeza del Ejecutivo en torno a esta crisis por la pandemia. ¿Cómo la ha visto usted, licenciado? Bueno, vamos para 4 meses ya, Icar, con esta crisis que inició en Panamá, al menos el 9 de marzo. Y realmente al principio de la crisis, creo que todos coincidíamos en respaldar la parte de salud de lo que se estaba realizando por parte del Ministerio y el Gobierno Nacional. Y sí había cuestionamientos a la parte de manejo social. Al principio pues se entregaron bonos y bolsas de comida de casa en casa y muchos planteábamos que se entregara a través de transferencias a la cédula, que se empezó a hacer a finales de abril, y seguimos cuestionando el monto del bono solidario, que consideramos que debe ser mayor a los 80 y luego $100 que ha anunciado el gobierno, y el tema del manejo económico, que sí considero que ha sido pésimo, porque aún ahora, 4 meses después, no hay un plan de reactivación económica como lo han estado denunciando diversos sectores y no solamente desde la oposición de los partidos políticos. Y por otro lado, el tema de salud, que como dije, inició bien. A esta altura de la película pues hay muchos cuestionamientos por la cantidad de casos que están aumentando y las evidentes fallas en la trazabilidad o seguimiento de los casos positivos y sus contactos. En medio de toda esta situación de pandemia, 4 meses ya prácticamente, y le pregunto de forma directa a usted, ¿se ha aprovechado toda la crisis de coronavirus para supuestamente meter manos a las finanzas? Porque es el run que se ha visto en torno a contrataciones directas, al escándalo de respiradores, al hospital modular y una serie de situaciones de compras directas que mucha gente ha dicho, ojo, esto no es lo que nos gusta y hay que aclararlo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que para todos, y ojalá que para el gobierno también sea evidente, estas 2 etapas que ha habido en la crisis, en donde había un respaldo casi unánime a la gestión de la ministra de Salud y del presidente de la República, se perdió, y se perdió precisamente por los escándalos de corrupción. Yo creo que el punto de inflexión donde las cosas comenzaron a cambiar fue con el escándalo de los ventiladores, y de ahí ha sido en espiral hacia abajo, y definitivamente muy preocupante porque el gobierno ha perdido mucha credibilidad en medio de esta crisis, y esa pérdida de credibilidad se traduce en falta de legitimidad, y eso es grave para la gobernabilidad que falta a un gobierno que todavía le quedan 4 años por delante. ¿Hay un verdadero liderazgo? Le pregunto esto porque se ha visto una serie de acciones o de más que todo de roces o de pulseo entre el legislativo, y hablábamos con anterioridad. Para poder reactivar el país se necesita un paquete de leyes económicas para incentivar, para inyectar liquidez y demás, y va, por cierto, el legislativo a necesitar del ejecutivo y el ejecutivo del legislativo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a seguir ese pulseo nuevamente desde la Asamblea? Yo creo que desde el principio del gobierno fue evidente una crisis y falta de liderazgo en el manejo con la Asamblea. Recordemos que una de las principales propuestas del actual presidente de la República fue el cambio constitucional a través de 2 legislaturas y referéndum, y eso naufragó precisamente por las dificultades entre el Ejecutivo y la Asamblea, y esa falta de liderazgo se ha agudizado y se ha hecho más evidente en medio de esta crisis, y no solamente en la relación Ejecutivo a la Asamblea, también la misma relación dentro del Ejecutivo, puesto que hemos visto cómo las diferencias en el PRD han traído como consecuencia un cambio de gabinete que fue muy desafortunado tanto en el fondo como en la forma, que fue el que ocurrió la semana pasada. Esa coordinación que debe de haber, y nuevamente le pregunto, porque mucha gente en estos momentos que está en su casa aguardando, tomando las medidas de prevención por el tema de la pandemia y también las normativas de cuarentena, se pregunta, ¿qué plan sigue? Ok, me quedo, voy a esperar los bonos, voy a esperar la transferencia, voy a esperar cualquier asistencia del Estado, pero ¿qué sigue?
¿Se ve? ¿Usted lo ha visto reflejado? ¿Hay coordinación con los sectores para decir, es por aquí la hoja de ruta? Es que precisamente ese es el problema que estamos anotando. No se ve un liderazgo que esté definiendo una hoja de ruta, un plan para salir de esta crisis. Y no es un tema que estamos solamente denunciando nosotros como partido panameñista u otros dirigentes de oposición. Todo lo que es el sector gremial, el sector sindical, desde la academia, se está denunciando desde hace varias semanas ya que el gobierno no presenta un plan de reactivación. Entonces, ¿qué crisis puede haber entre el Ejecutivo y la Asamblea si el Ejecutivo no tiene una agenda legislativa que presentar a la Asamblea? O por lo menos no las ha dado a conocer. Lo que han estado planteando últimamente, Ícar, es que el 1 de julio va a ser un parteaguas, que va a ser un antes y un después. Y yo creo que levantar esa expectativa por parte del gobierno es un error, es un grave error por parte de ellos, porque no importa lo que anuncien el 1 de julio, con todas las fanfarrias que han levantado alrededor del discurso del presidente y la expectativa, se va a quedar corto. Se va a quedar corto porque no es que van a estar actuando durante un año de una manera y el 1 de julio, como por arte de magia, van a ser otras personas totalmente distintas a las que van a estar gobernando, van a ser las mismas. Y lamentablemente con las mismas malas mañas. El presidente Cortizo se ha autodenominado el primer obrero del país y ha sucedido reuniones con todos los sectores, inclusive con los partidos políticos. ¿Estas reuniones han surgido frutos, han prosperado? ¿Cómo lo ven? Mira, sentarse a conversar siempre es positivo. Yo creo que ese es un avance. Lamentablemente las cosas no están para sentarnos a echarnos cuentos entre nosotros o para hacer catarsis. Las cosas están para tomar decisiones y dar soluciones a los problemas. Y eso es lo que no ha pasado en estas reuniones porque no se estableció nunca un mecanismo de seguimiento, no se llegaron a acuerdos concretos, era más que bien conversar, nosotros compartirle ideas al presidente, el hablarnos, pero al final no se aterrizaba. Y eso es lo que estamos viendo desde diversos sectores. Lo que han dicho no es que el presidente no quiera conversar, no es que el presidente no escuche, en el sentido de que abre esos espacios para dialogar, sino que al final no se toman decisiones. Y estamos ya a 4 meses de iniciar la crisis sin un plan para salir de ella. Quiero marcar distancia entre el tema de la pandemia y meses antes de la pandemia. Y una de las propuestas de campaña fortísima era el tema de la lucha directa, abierta, al combate también a la corrupción, a transparentar la cosa pública, a la rendición de cuentas. ¿Cómo lo ha visto usted como presidente del partido? ¿Ha habido avances a un año de gestión Cortizo? Mira, nosotros hemos hecho una evaluación de lo que fue el plan de gobierno presentado en la campaña por el presidente Cortizo. Hablaban de 125 medidas divididas en 5 ejes. Una de esas medidas tenía que ver con el tema de transparencia y tengo que decir que no se ha hecho ni una sola de las que ellos mismos propusieron hacer, ni una sola. Lo único que se ha visto que era una parte distinta era el de la ley de contrataciones públicas, que en efecto se reformó, pero una de las partes que era la exigencia quizás más grande de distintos sectores con respecto a la reforma de la ley de contrataciones públicas era cerrar la puerta a que pudieran licitar con el Estado empresas que hubiesen sido condenadas por actos de corrupción. Eso no se hizo, que era una de las grandes demandas y compromisos de hecho del presidente. Eso no se hizo y no se presentó ni la ley de conflicto de intereses, ni la reforma a la ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial, ni la ley para protección de quienes denuncian actos de corrupción. Nada de eso se ha presentado por parte del Ejecutivo, se ha presentado por parte de la bancada panameñista y diputados de la bancada independiente, y estaba esperando su debate, durmiendo el sueño de los justos ahí en la Asamblea. Hay un tema impostergable de todos, que demanda el accionar de todos los sectores y tiene que ver Caja del Seguro Social, la crisis, porque tiene una crisis que está viviendo, y el accionar que hay que tomar para poder rescatar la Caja del Seguro Social. Esto por fuerza va a requerir de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cómo lo ve José Isabel Blandón, ex candidato presidencial que se enfrentó, dicho sea de paso, con Cortizo en la contienda electoral? ¿Va a haber el suficiente liderazgo, por decir así, los pantalones, para tomar de una vez por todas decisiones contundentes en torno a la Caja? Mira, Ícar, el tema de la Caja es un tema muy sensible que todos sabíamos que había que tomar decisiones con respecto al mismo, porque lamentablemente
se habían postergado por muchos años esa toma de decisiones. Yo creo que estamos viendo el mismo problema de liderazgo que ha habido con los otros temas a lo largo de este año. El presidente y el director de la Caja del Seguro Social anunciaron ya hace casi mes y medio que había una crisis de liquidez para este año y que había que tomar decisiones urgentes. Mes y medio después no han tomado ninguna decisión. Hablaron de llamar a un diálogo y bueno, se han quedado en amenaza de llamar a un diálogo y no lo hacen. Nos lo comentaron en una de las reuniones que tuvimos con el presidente y luego con el director de la Caja del Seguro Social. Yo les pregunté ese día cuánto quedaba para tomar una decisión antes de que comenzara a haber ya los problemas de liquidez en la práctica y nos dijeron hace casi 15 días que en 30 días, que había que tomar unas decisiones en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Yo no he escuchado que se haya convocado a la Junta Directiva para discutir esos temas que le darían liquidez a la Caja para terminar el año. Mucho menos hablar de un diálogo a largo plazo que bueno, como todas otras cosas, los PRD dicen y la gente del gobierno, el 1 de julio el presidente va a hablar de eso. Yo creo que va a ser un discurso como de 5 horas, porque todo lo va a decir el 1 de julio. Hay propuestas, dicho sea de paso, en torno a salvar las finanzas de la Caja. Se habla de vender algunos activos para darle liquidez. Ya algunos sectores dicen están descapitalizando la Caja. ¿Cómo lo ve su partido? Bueno, en la reunión que tuvimos con el director de la Caja, lo que nos habló fue de transferir fondos del programa de administración hacia el programa de invalidez, vejez y muerte. Eso es viable, lo vemos, siempre que cumpla con lo que está en la ley orgánica. Eso tiene que aprobar la Junta Directiva. Y lo otro era poder sacar fondos del fideicomiso de IBM que está en el Banco Nacional. Para eso se requiere un visto bueno de la Junta Actuarial. Esperamos que esos procedimientos también se haga, pero son cosas que hay que hacerlas de ya, ayer, para darle la liquidez que se necesita para este año según los cálculos que ha hecho la administración. Y luego entonces tenemos que sentarnos a ver el tema a mediano y largo plazo para la Caja del Seguro Social. El problema que yo veo, Ícar, en esto es que ya se fue un año. El año de la luna de miel, el año en que el gobierno tiene el mayor capital político, en donde tenía que aprovechar para avanzar en los grandes temas que tenía como agenda para su periodo de 5 años. Esos temas eran la reforma constitucional, la lucha contra la corrupción, la Caja del Seguro Social y lo que el presidente siempre ha dicho, la estrella de su gobierno, que es la educación. Pero ni en los primeros 8 meses, ni en estos 4 meses se ha visto que se han tomado decisiones importantes en algunos de esos temas. Quiero, por último, por el tema de las cajas, entrar a una pregunta precisa. ¿Cómo va a ser el presidente Cortizo con la Asamblea, tomando en cuenta que todas esas acciones que se tienen que tomar para rescatar la Caja requiere por fuerza modificar la ley orgánica? Y modificar la ley orgánica es Asamblea, tomando en cuenta que a la Asamblea se le atribuye parte de la crisis de la Caja con todo el botín de nombramientos y demás asesores y demás secretarios y de una serie de nombramientos que en estos momentos lleva arriba de 33.000 personas que forman solamente los empleos de la Caja. ¿Tendrá la capacidad moral la Asamblea para asumir esa responsabilidad? También le pregunto. Volvemos al tema del liderazgo. El presidente Cortizo y su partido tienen mayoría en la Asamblea Nacional, tienen mayoría de alcaldía, han podido nombrar magistrados, o sea, tienen todo el control político para poder tomar las decisiones que el país requiere, incluso sin tener que hablar con la oposición. Pero además, nosotros como oposición hemos dicho, en estos temas de Estado estamos dispuestos a sentarnos a conversar y a hacer propuestas y a llegar a acuerdos. Pero nuevamente se ha desperdiciado un año en donde, a pesar de que se han reunido con nosotros ya en 4 ocasiones distintas, y reitero, eso es positivo, al final no hay ningún resultado concreto de esas 4 reuniones, porque no se termina aterrizando en nada ni se le da seguimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacerle llamado al presidente de la República, que tiene que tomar medidas más allá de un discurso el 1 de julio, para primero recuperar credibilidad, no frente a José Blandón o al Partido Panamita, frente al país, recuperar credibilidad y legitimidad, para entonces poder tomar las decisiones complicadas que va a tener que tomar a lo largo de los próximos 4 años para la recuperación económica del país, para salvar a la Caja del Seguro Social, para ver los temas de empleo, de educación
que él mismo se comprometió a través de un buen gobierno a hacer cambios importantes en esos temas. Bueno, recuperar credibilidad, con ese aspecto me quedo. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. José Isabel Blandón, actual presidente del partido panameñista, ex candidato presidencial, analizando este primer año de gestión del gobierno de Laurentino Cortizo Cohen en el poder.